Hermanos, y en esta mañana continuamos en el libro de Juan y estamos terminando hoy lo que es el capítulo 11, lo que es la narrativa de Lázaro. Y vamos a estar hoy leyendo desde el versículo 37, pero en realidad vamos a estar exponiendo del 38 al 57. Así que si me acompañan en sus Biblias a Juan capítulo 11, versículos del 37 en adelante hasta el final. Y dice así la palabra del Señor. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y los restos envueltos en su sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, no tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, de una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban eso y estando llenos en el templo, ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Esto es palabra de Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? Podría ser muy tentador intentar leer la Biblia desde una perspectiva meramente personal. Buscar lo que uno quiere buscar solamente. Abrir las páginas de las Escrituras y seleccionar versículos que nos ayuden como si fueran un medicamento para aliviar el dolor de cabeza. Quiero un poquito de aquí y un poquito de allá. Sin embargo, para que la Biblia sea eficaz tal como el Señor quiso, debe leerse en su contexto original, considerando la audiencia a la que fue dirigida y el propósito con el que fue escrita. Solo cuando entendemos lo que dice en su contexto, podemos extraer una aplicación pertinente para nosotros hoy en día. El Evangelio según Juan no es diferente a ello. Este Evangelio es profundamente cristológico, es decir, se centra en quién es Cristo, qué ha hecho y el propósito de su venida. Los primeros 13 capítulos se enfocan en el ministerio público de Jesús, mostrándonos las señales y milagros que revelan su deidad. Del capítulo 14 al 17 vemos el ministerio privado de Jesús. Del 18 al 21 vemos su pasión, muerte y resurrección. Estas 3 secciones componen el Evangelio y sabemos que todas las señales que ahí están para que todo aquel que crea pueda ver que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, este Evangelio es tan valioso porque nos recuerda a los cristianos la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿No es así? Lo que nos lleva a corregir nuestro caminar con Cristo, a animar nuestros corazones para no dejarnos vencer en la adversidad y a impulsarnos a compartir el mensaje de su sacrificio por pecadores como usted y como yo. Queridos amigos, hermanos y hermanas, les pregunto, ¿la verdad de quién es Jesús y la entrega de su vida en la cruz han cambiado tu vida? El conocer esta realidad ha cambiado
tu día a día? ¿O aún sientes que alguien te debe algo, que la vida te debe algo? Yo no estoy minimizando lo que has experimentado en tu vida. Sin embargo, quiero magnificar lo que Jesús hizo y experimentó para que podamos comprender que el Hijo de Dios, quien es perfecto, santo y justo, murió por personas rebeldes y pecadoras como nosotros. Todo esto con el propósito de que veamos que su misericordia y amor son mayores que nuestros pecados. Un conocimiento tan profundo de la gracia de Dios debería impulsarnos a amarlo y obedecerlo aún mejor día tras día. Iglesia, les pregunto, ¿es así como ves tu vida con el Señor? Jonathan Edwards dijo lo siguiente: la gracia de Dios en Cristo se muestra de manera más gloriosa en su misericordiosa bondad hacia aquellos que son completamente indignos de ella. A medida que avanzamos, yo le invito a que usted le pida al Señor que abra los ojos de su entendimiento, para que puedan ver correctamente la lluvia de la misericordia de Dios sobre usted a través de Cristo. Porque cuando vemos eso, podemos entonces enfrentar nuestro día a día muy diferente. Hasta ahora en el capítulo 11, que lo hemos dividido en varias veces, hemos visto los eventos que rodean la resurrección de Lázaro. Comenzamos viendo que Marta envía a buscar a Jesús y le deja saber: mira, ese es el que tú amas, él está enfermito. Y él le dice al mensajero: mira, es que esa enfermedad que él tiene no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Aprendimos también la semana pasada que esta enfermedad, que no era para muerte, es para la gloria, pero también escuchamos directamente de Jesús que Él es la vida, la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque muera, vivirá. O sea que una persona que cree en Cristo y muere va a tener vida eterna, no se termina y va al hueco con los gusanos, va a vivir por la vida eterna. Entonces el apóstol Juan, a través de esta narración de la enfermedad de Lázaro, nos está comunicando aún más que simplemente el recuento de la narración: oh, Lázaro se enfermó, se murió, Cristo lo sacó de la tumba. Esto apunta a algo mayor. Porque lo que vamos a ver, como hace el apóstol Juan, es que a través de esta narración es apuntarnos de cierta manera a la muerte y su resurrección de Jesús. Y vamos a ver cuál es el propósito para el cual Jesús dio su vida. Todo esto a raíz de esta resurrección. La resurrección de Lázaro es la séptima señal de Jesús registrada en este evangelio. Y como dije, muchas señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Y eso es una gran bendición. Iglesia, crees tanto que tu vida, crees tanto en esto, en Cristo, en quién es Él, que tu vida es el resultado de la transformación que has recibido por medio de Jesús. Hoy vamos a ver cómo la resurrección de Lázaro nos lleva a contemplar la cruz. Porque no podemos pensar simplemente que es lo que pasó ahí. Por eso miramos el pasaje bíblico completo. Y vamos a ver, a contemplar que la cruz fue donde Cristo dio su vida y tiene una relación con lo que estamos hablando hoy. Veremos cómo esta señal de la resurrección prefigura lo mismo que Jesús iba a experimentar: su muerte y resurrección. He titulado nuestro tiempo de hoy: de la resurrección de Lázaro a la cruz. He llamado a nuestro tiempo de esta manera porque, como vamos a ver, la resurrección de Lázaro y los eventos alrededor de ella nos van a enseñar y son como una línea directa hacia la cruz de Cristo y al propósito de Dios en él, y el propósito de Dios con la enfermedad y la muerte de Lázaro, eventualmente la resurrección. Entonces, quizás se preguntan: ven acá, ¿cómo es que esto nos lleva a la cruz? Y si nos lleva a la cruz, ok, explícame más de eso. Mi estimado, vamos a ver que es fundamental entender cómo todo está entrelazado dentro del texto, para que podamos escuchar lo que Dios en realidad nos quiere decir a través de estos versículos y la historia de la resurrección de Lázaro. Esto lo vamos a ver a través de la progresión natural de nuestro pasaje. El autor, cuando escribe esto, ha sido inspirado por Dios, pero hay una progresión natural del pasaje y nos deja saber cómo va y por dónde va. Y hoy vamos a verlo así.
Y el primer punto, vamos a ver en los versículos 38 al 44. Y vamos a ver el sepulcro de Lázaro y las palabras de Jesús. Luego vamos a ver el versículo 45 al 48. Vamos a ver esas respuestas opuestas a la resurrección de Lázaro. Y luego en el versículo 49 al 57 vamos a ver al sacerdote, la profecía y el camino a la cruz. El domingo pudimos escuchar, como leímos en el verso 37, cómo los judíos que estaban presentes estaban cuestionando a Jesús y preguntando cómo es que este no le dio vida a Lázaro si le dio la vista a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Bueno, yo tengo una respuesta simple, no hay que ser mucho teólogo. No era el propósito de Dios ni el plan de Él para él en ese momento. Es por eso que ahora quiero que nos acerquemos al verso 38. En donde Jesús, vamos a ver que estaba molesto por los comentarios de los judíos en el versículo 37. Al llegar al lugar donde Lázaro está sepultado, está ya obstinado por estos hombres que estaban simplemente molestando. Entonces el versículo 38 y 39 dice, entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, y eso lo vimos la semana pasada, que es molesto, un poco airado, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Ya estando en el sepulcro, el apóstol Juan nos dice que Jesús estaba, como dice aquí, profundamente conmovido. Nuevamente vemos como el apóstol Juan nos deja saber el estado de ánimo de Jesús, porque él estaba molesto, indignado por lo que estaban hablando estos hombres en el versículo 37. Jesús no llegó antes ni sanó a Lázaro desde la distancia, porque simplemente no era la voluntad de Dios. Recordemos que Dios es soberano. Él podía haberlo sanado desde la distancia. Jesucristo hubiese hecho lo que sea y como quiera, Él se llevaba la gloria, pero no era lo que Dios quería hacer a través de Jesús. Todo lo que Dios hace es para su propia gloria. Él lo podía haber sanado a la distancia, se llevaba la gloria. Él lo va a resucitar y se llevaba la gloria. No obstante, sacar a un hombre que llevaba 4 días en la tumba sería de mayor impresión para los testigos y de mayor gloria para él. Imagínate un hombre 4 días que ya tenía perfume de tumba, sale caminando. Iglesia, nos recuerdo que no hay imposible para Dios. Tu gran problema y el mío es así, no se ni ve. Los imposibles los ponemos nosotros, no Dios. Para Él no hay nada imposible. Entonces, si las señales de Jesús son para que crean que Él es el Hijo de Dios, entonces Jesús va a obrar de la manera en que Él tiene que hacer para que Dios esté en el centro y sea Él el que se lleva la gloria. Mire cómo Él les dice, le dice en el 39, quiten la piedra, dijo Jesús. Cuando Él dice eso, inmediatamente Marta, la hermana de Lázaro, dice, Señor, ya mi hermanito huele mal. Lleva 4 días en el hueco. Ya mi hermano ya se le fue el perfume y el desodorante. Ya no está, ya se fue hace 4 días. Tal parece que a Marta se le ha olvidado las palabras de Jesús ahí en el verso 23. Tu hermano resucitará, le dijo en el verso 23. Se olvidó de lo claro y directo de esa declaración, tu hermano resucitará. ¿Ustedes creen que haga falta buscar segundas opiniones con esa directriz? Él le dijo, tu hermano resucitará. Entonces luego de eso, ella confesó claramente, luego de que Jesús le compartió que Él es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Ella le contestó asertivamente y dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Ella le contestó asertivamente, sí, ese eres tú. Entonces, a raíz de eso, ¿no creen que ella hubiese pensado que si Él es el Hijo de Dios? En inglés dicen, the proof is in the pudding. Yo diría, bueno, pues tú eres el Hijo de Dios, vamos a ver qué tienes que hacer. Pero ella decía, no, Él huele, Señor, huele mal.
Lo que vemos, Marta está enfocada en la realidad. Sí, su hermano lleva 4 días de muerto, pero si Jesucristo vino y está en la tumba y pidió sacar la piedra, yo pienso que él algo haría. Yo no sé qué, pero yo le daría la oportunidad, pienso yo. Punto a pensar, iglesia. No es eso lo que en ocasiones hemos hecho. Pasamos por alto completamente quién es Jesús y de inmediato nos preocupamos en lugar de confiar en Jesús y su palabra. Vemos el imposible y ahí ponemos emergencia, el parking, la llave, hacemos, el carro no sirve, claro, si botaste la llave. And so how God is going to help us, cómo Dios nos va a ayudar si no confiamos en Él. Pero en el versículo 40 Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aunque Jesús no le dijo esto directamente a Marta, porque sabemos que esto fue al mensajero que enviaron a donde Jesús, porque lo que sí es cierto, ella dijo, creo que tú eres el Cristo, creo que eres el Hijo de Dios. Y ya dio una profesión de su fe, de quién es Él. Estamos seguros que quizás que el mensajero le dejó saber y ella pues podía saber las palabras del mensajero. Iglesia, hay que creer. Y la fe no es una fórmula mágica para que las cosas sucedan tampoco. Que la gente dice, no tienes suficiente fe, no te va a pasar. Eso no es una fórmula mágica. La fe es una convicción profunda de que Dios puede y hará lo que quiera si es su voluntad. Es creer que aunque no podemos ver, si la palabra de Dios dice confía, ¿qué vamos a hacer? Confía. Si la palabra de Dios dice ama, ¿qué tenemos que hacer? Si la palabra de Dios dice espera, ¿qué tenemos que hacer? Solo diciendo. Entonces, ¿es esto fácil? No lo es. No lo es. Pero a la medida en que nuestra confianza, que tu confianza en el Señor continúa aumentando tu deseo de querer hacer lo que tú quieres, por ende, te empiezas a preocupar porque pensamos, Señor, te pido esto porque lo quiero now. Y hay cosas que sí, pero tenemos que confiar. John Owen dijo, la fe es la convicción de que Dios hará lo que ha prometido y si es su voluntad, lo hará. Porque el fundamento de la fe radica en la confianza de que la voluntad de Dios siempre es buena, ya sea lo que deseamos o no. Y vieron lo último, ¿verdad? Ya sea lo que deseamos o no. Porque hay veces que la voluntad del Señor viene y dice, yo no quiero eso. No estabas orando por mi voluntad. Entonces en el 41 vemos que quitaron la piedra. Y entonces dice que Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. ¿Están viendo esto? Jesús antes de hacer nada, dice el apóstol Juan, dice que alzó los ojos al Padre y oró. Podemos deducir que el tiempo pasado yo siempre he sabido que me oyes porque me has oído en el pasado. Puede ser que él haya ya orado al Señor de Lázaro y de lo que él quería que hiciera en Lázaro y él había ido al Padre. Entonces Jesús frente a la gente que lo rodeaba en la tumba, me imagino toda esa gente ahí, el Señor orando. Él está haciendo algo muy importante, mostrando su relación con Dios el Padre antes de hacer lo que tiene que hacer. Tomen nota de esto. Jesús, el Hijo de Dios, se presenta ante el Padre en oración antes de hacer nada con Lázaro. ¿Cuántas veces vamos a la acción sin orar? We gotta pray. En este verso vemos que se ha cumplido lo que Jesús dijo a los fariseos en Juan 5:19, cuando Él les dice, por eso Jesús les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer ¿qué? Nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En su humanidad, Jesús depende completamente de Dios. Esto debe ser un llamado a la atención para todos nosotros. Somos la creación de Dios, cuánto más no necesitamos nosotros, que somos 100% humanos, 100% caídos y redimidos en Cristo por la sangre del Cordero, no tenemos que venir al Señor a orar. Luego el versículo 43, vemos aquí este gran llamado del Señor.
Lázaro, sal fuera. Luego de terminar de orar, Jesús no dice palabras raras o un lenguaje irreconocible. Jesús simplemente le dijo, Lázaro, sal fuera. Un imperativo de orden. Lo curioso también es que le está diciendo, tú muerto. Y el muerto no puede oír. Pero por eso es que esta séptima señal es tan especial e impresionante. Ya que Jesús, al haber orado primero al Padre, está creando el precedente de que lo que Él está haciendo es porque el Padre está interviniendo. Él vino al Padre primero en oración y le dice, Lázaro, sal fuera. Entonces estamos viendo aquí cómo lo que levantó a Lázaro es el poder de la palabra de Dios. Estamos viendo cómo Jesús tiene autoridad sobre la muerte misma. Lázaro, sal fuera. Hemos visto esto en la Biblia, en la palabra de Dios y su poder. Vemos en Génesis, a lo largo de ese recuento de la creación, cuando dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. ¿Cómo se creó todo? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Entonces, Mateo 4:39, cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y estaba la tormenta, y Él le dice al viento y al mar, cálmate, soségate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Qué nos muestra eso? El poder de la palabra de Dios. Entonces, mis estimados, hay poder en la palabra de Dios. Es por eso que los cristianos tenemos que exponernos diariamente a la palabra. Porque necesitamos de su poder, porque su poder es lo único que puede quebrar los ídolos que se forman en nuestros corazones a veces diariamente. Recordándonos que Dios es Dios y no hay otros dioses delante de Él. Entonces la palabra de Dios tiene poder. El poder de la palabra de Dios es lo que pudo levantar a Lázaro de la tumba. Entonces, este verso también puede ser sacado de contexto, porque hay gente que dirá, ay, háblale esas cosas muertas en tu vida en el nombre del Señor para que tomen vida. Hombre, eso sería un disparate de hermenéutica en interpretación. Sería utilizar lo que se lee sin contexto y querer aplicarlo para moralizar ese verso a decir lo que no dice. Este verso es un recordatorio de la deidad, poder y autoridad de Jesús. No solamente sobre la muerte física, sino sobre la muerte espiritual. Luego el versículo 44, hermano, vemos aquí un presagio de la tumba de Jesús y sus vestiduras, o sea, una visión a la tumba de Jesús y sus vestiduras, porque dice, el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Hermano, ustedes se imaginan el rostro de los que estaban allí mirando, viendo a un hombre muerto con la payama suelta saliendo de la tumba. O sea, aquella gente tiene que haber estado, ¿qué le echaste al agua? ¿Qué me diste en el desayuno? ¿Cómo? Antes de la resurrección misma de Cristo, este ha sido el milagro más increíble en el Evangelio según Juan. Un hombre muerto acaba de salir del sepulcro. No hubo varita mágica, no hubo líquido mágico. Sal, no hombre. Entonces vemos aquí como el cuerpo de Lázaro dice que estaba envuelto en las telas de lino, algo muy de costumbre en los tiempos porque los enrollaban con diferentes especias y le ponían el lino a la vuelta redonda para que cuando estaba en descomposición no empezara a oler feo, que eso le pudiera, digamos como que tapar un poco el olor de la descomposición. Estas envolturas y el cuerpo en la tumba, como dije, es un presagio, un foreshadow de la tumba de Jesús y las envolturas que se encontraron intactas cuando fueron a la tumba de Jesucristo. Estaba todo intacto, estaba el sudario puesto al lado como si él se hubiese evaporado y nada hubiera sucedido allí. Aquí vemos cómo Jesús restauró la vida al cuerpo de Lázaro mientras Jesús salió del sudario. Me gusta lo que D.A. Carson en su comentario dice. Él dice, Jesús resucitó con lo que Pablo llama un cuerpo espiritual.
Como se encuentra en 1 Corintios 15, dejando atrás las vestiduras, Jesús resucitó con el poder de la vida eterna. Qué gran señal, iglesia, ¿verdad? La resurrección a la vida de Lázaro. Lázaro fue traído de la muerte a la vida, pero solo para morir de nuevo luego. La resurrección de la muerte espiritual que solo se encuentra en Jesús es eterna. Y eso es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Entonces te pregunto, ¿estás llevando tu vida de acuerdo a esa verdad? ¿Vives en la luz y en el entendimiento de tu resurrección? Que no pudiste hacer nada, ni en la salvación, ni en nada. Fuiste resucitado, sacado de la muerte de la tumba, simplemente porque el Señor te llamó. Esa llamada irresistible que nadie podía decirle que no. He calls you out of the grave. Te llama de la tumba y te dice, sal de tu tumba, Juan. Y tú sales y sin saber que estabas muerto hasta el día en que tienes vida por primera vez. Entonces, esta señal nos muestra la primera parte de este camino que nos está llevando a la cruz, porque ya vemos que esta resurrección de Lázaro va a comenzar a causar cierto tipo de reacciones que van a llevar a Jesucristo directamente a la cruz. No porque Él es un debilucho, pero porque es el plan de Dios. A la misma vez vamos a ver ahora en los versos que continúan las dos respuestas que trajo esta resurrección de Jesucristo. John MacArthur lo dijo tan bonito. Él dice, el mismo milagro que da vida a unos trae juicio a otros, porque mientras algunos ven la gloria de Dios, otros solo ven una amenaza a su poder. Versículo 45, vamos a ver aquí las respuestas opuestas a la resurrección de Lázaro. Comenzando dice, por eso muchos de los judíos que habían venido a ver a Marta, y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Bueno, qué maravilloso sería si cada vez que la palabra de Dios fuera compartida, predicada, cantada, todos respondieran positivamente y con fe. A la vista de tan maravillosa e impresionante señal, nos dice el apóstol Juan que muchos de los que estaban presentes cuando Lázaro fue resucitado de la muerte creyeron, sin embargo otros no. ¿Se imaginan la dureza de corazón? Tú ver algo que está sucediendo y no lo ves. Obviamente, aquellos que creen, no hay una explicación clara de cómo estaba la fe de ellos. Lo cierto es que ellos vieron a este hombre que estaba muerto, que lo sabían, lo vieron caminando con la payama fuera de la tumba y creyeron cuando vieron esto. Entonces, la idea predominante que encontramos a lo largo del Evangelio, que es para que puedas creer, lo estamos viendo aquí. Entonces, el objetivo y la meta de Juan es que la gente crea que Jesús es el Hijo de Dios. Iglesia, ¿creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Vivimos con esa verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es por eso, hermanos, que repito, la fe es la base y fundamento del cristianismo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Cuando Lázaro fue levantado de la tumba, muchos de los judíos presentes creyeron en Jesús. Dijeron, oh, wow, este sí es el Hijo de Dios. Hombre, sí, ahora creo en Él. Ellos vieron esa demostración de autoridad. Lázaro, sal. Ahora esto produjo también el otro lado de la moneda. Personas que rehusaron a creer tan sorprendente acto de poder cuando solamente ese acto puede ser explicado si viene de Dios. Nadie puede hacer eso. Cuando Lázaro se levantó de la tumba ante el llamado de Jesús, muchos de los judíos presentes permanecieron en la tumba de la incredulidad y la dureza del pecado. Hermano, y haciendo un paréntesis, a veces podemos ver que la vida cristiana, algunos la viven así, con un pie en la tumba y otro en la cruz. Pero vamos a vivir una vida que estamos resucitados, o vamos a estar yendo por la noche a la tumba a dormir allá. Versículos 46 y 48 nos enseña que los que no creyeron fueron a decir a los fariseos, fueron de soplones. Mira, que Jesús hizo esto. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él.
Me encanta que están perdiendo la esperanza. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Aquellos que no creyeron fueron a los fariseos a contar lo que habían presenciado. Sin saberlo, estos incrédulos daban testimonio del poder de la autoridad de Cristo sobre la muerte. Las palabras y acciones de Jesús se han dividido con frecuencia a los judíos. Unos van para acá y otros van para allá. Ejemplo de eso lo podemos ver en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Cuando vemos el capítulo 12 y 13, que versículo 2 y 13 dice, y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces estaban los fariseos y los sacerdotes. Estos hombres que no creyeron fueron al Sanedrín, al grupo de los 72 hombres que tenían influencia en asuntos de política y de religión. La mayoría de ellos eran sacerdotes y muchos de ellos eran saduceos. ¿Y qué eran saduceos? Bueno, simplemente era un grupo religioso que rechazaba la ley oral de Moisés y no aceptaban la interpretación y enseñanzas adicionales que se habían transmitido a lo largo de los siglos. Ellos la entendían que era algo literal. Ellos tenían el Torah y lo querían literalmente interpretado y nada más, y no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, estamos viendo un poco cómo Dios está entretejiendo el camino para llevar a Jesús a la cruz. Simplemente con levantar a un hombre de la tumba. La resurrección de Lázaro ha causado que el Sanedrín se entere de lo sucedido, lo cual marca el principio del peregrinaje de Jesús hacia la cruz aún más cerca. En este punto vemos cómo la incredulidad de los líderes religiosos comienza a tomar forma. Y este evento está dándole como que más avance a lo que es la presión en contra de Jesús, la cual eventualmente es el plan divino de Dios para crucificar a Jesús. El grito de desespero de ellos en la segunda parte del versículo 47. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo sé que en la vida todos hemos dicho esa frase y ya cuando uno la dice ya no te queda, dice, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. No, ya vieron eso, olvídate, peor que el COVID, esto se le va a pegar a todo el mundo. Y luego los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Bueno, las obras de Jesús, especialmente esta, continuaban llevando a personas a creer en él. Y mientras más vieran y se enteraban de lo que él hizo, más iban a creer. Cuán tonta la incredulidad de estos hombres fariseos que ellos podrían detener la propagación de las obras de Jesús. Dios está sobre todo esto y no hay agua en el mundo que pueda apagar la llama del evangelio de Jesucristo. Dios ha previsto que va este evangelio a seguir corriendo y no va a detenerse, hermano, hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Nadie puede detener el poder del evangelio de Dios en Cristo Jesús para salvar al perdido. Entonces, los sacerdotes y los fariseos estaban preocupados y con razón, ya que recientemente Jesús le había dado la vista al hombre que llevaba ciego de nacimiento. Y ahorita tiene este hombre que salió en payamas de la tumba después de 4 días. They were shaking their heads. Tienen que haber estado como que, ¿cómo es esto? Claro que se tienen que preocupar. Con estas pruebas de frente, ¿quién puede negar el poder de Dios en Jesús? Yo no me atrevo a decir que no está el poder de Dios en Jesús ni de chiste. ¿Quién puede negar que Jesús es Dios viendo esto que Él ha hecho? Hermano, Jonathan Edwards comentó, la incredulidad es la raíz de todos los demás pecados, pues llama mentira a la verdad de Dios. Hubo una reacción dividida ante la resurrección de Lázaro. Una que fue orquestada por Dios para cumplir su plan de llevar al Cordero sin pecado a la cruz y pagar la deuda del pecado de todo aquel que tiene una deuda con Dios. Una división que, como veremos, continúa su camino hasta llegar a los oídos del sumo sacerdote Caifás. Ese es el camarón en el anzuelo del Señor, quien, a pesar de no creer en Jesús y ser saduceo, Dios utilizará sus palabras de profetización muy cabalmente para su gloria. Por eso que en el versículo 49 comienza y dice,
Pero uno de ellos, Caifás, que era un sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto en su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año profetizó porque Jesús iba a morir por la nación. La queja de los judíos incrédulos llegó al sumo sacerdote Caifás, como le dije, un sacerduceo, quien sabemos de él que él estuvo 18 años en su posición. Esas posiciones no tenían tiempo, pero no duraban mucho, porque como eran puestos en medios políticos, cambiaban la gente, sacaban a uno y ponían a otro, pero él estuvo 18 años. Por lo que pude leer, Caifás era una figura severa y despiadada, un hombre que no creía en las enseñanzas obviamente de Cristo y tampoco se dejaba amedrentar por nadie. O sea, a primera vista, la situación puede parecer sin esperanza para Jesús, pero fue precisamente en ese momento que se desenvuelve ese plan eterno de parte de Dios para continuar el camino de Jesucristo a la cruz. A pesar de su oposición, Caifás, sin saberlo, profetizó que la salvación solo se encontraría mediante la muerte de Jesús. El acto que se convertiría en la piedra angular del cristianismo y la doctrina de la salvación. Aquí fue que lo dijo. Dice: ustedes no saben nada ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo. ¿Vieron el lenguaje? Que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cuántos han escuchado la palabra expiación sustitutiva? Con esta profecía, Caifás, el sumo sacerdote, estaba hablando, aunque sin saberlo, de la doctrina de la expiación sustitutiva. En términos sencillos, esto significa que alguien iba a morir, Jesús, por los pecados de aquellos que creen, de los elegidos, que reconocen sus pecados y creen en Jesús como el camino hacia el Padre. Y el pago de su deuda en la cruz. Entonces, lo vemos así. El hombre culpable está aquí con todos sus pecados. Dios envía a su Hijo Jesucristo. Él es justo, no tiene pecado. Él tomó los pecados. La justicia de él cayó sobre el pecador y los pecados de la persona caen sobre él. Jesucristo fue a la cruz por el culpable. Se supone que hubiésemos ido nosotros a la cruz porque fuimos los que pecamos. Pero en sustitución, él fue en lugar de nosotros. Iglesia, tú y yo que estamos en Cristo nos regocijamos y rebosamos de gratitud hacia Dios por esto. Porque ninguno de nosotros es digno de que su Hijo hubiese muerto por nosotros. Sin embargo, en su infinita gracia y misericordia, Dios envió a Jesús a morir en la cruz por sus pecados y los míos, hermanos. Piensen en eso. Los pecados tienen que ser pagados. Si la persona no va por medio de Cristo, pues tienes que pagarlos tú mismo. Y la tarjeta de crédito que tú tienes en la cartera no tiene fondo suficiente para eso. Los pecados tienen que ser pagados por Dios y solo un sacrificio expiatorio perfecto y aceptable a Dios de fragante aroma es el sacrificio que Dios acepta y es a Jesucristo. Es por eso que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, hermanos, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él tomó tu lugar, él tomó mi lugar en la cruz. Y cómo no dejarle saber al mundo entero acerca de estas grandes noticias. Estamos viendo cómo el comienzo fue la resurrección de Lázaro y cómo esto ha ido entretejiéndose y llevando a Jesucristo a la cruz para que podamos recibir esa redención, esa expiación sustitutiva, para dejarnos saber que Él tiene un plan y todo tiempo ha sido llevar a su Hijo a la cruz para redimir a su pueblo. Richard Baxter dijo: Cristo tomó nuestro lugar, sufrió el castigo que nos correspondía y de esta manera su sacrificio se convierte en la base sobre la cual Dios puede perdonar nuestros pecados y hacernos justos ante Él. Hermanos, es por eso que nosotros que estamos en Cristo vivimos con esperanza. Cuando las cosas no están bien, estamos desanimados, recordamos en el Evangelio esa gracia inmerecida, ese regalo de poder tener la salvación en Cristo. Se nos ha dado a nosotros porque Dios en su gracia nos ha permitido poder ver a su Hijo y tener la fe para responder. Pero también yo sé que hay algunos que no están caminando con el Señor y
Y quiero dejarte saber que es importante creer en esta verdad. Cuando Dios creó a Adán, lo colocó en el jardín y Adán disfrutaba de una perfecta unidad y comunión con el Padre. Tanto bueno fue el Señor que le dio una compañera a Eva y ambos vivían juntos en el jardín disfrutando de la presencia del Señor. Pero Dios le dio instrucciones específicas a Adán. Le dijo, del árbol del conocimiento del bien y el mal no puedes comer porque vas a... Pero la serpiente, que sabemos que es el enemigo, el diablo, le dijo, ¿estás seguro de que eso fue lo que él dijo? Acaba el cuento más corto, se comen de la fruta del árbol que el Señor nos dijo. Ellos quebraron la palabra de Dios, no le hicieron caso, se rebelaron en contra de su palabra. Entró el pecado al mundo, hermanos. Entonces, sin Cristo, toda la humanidad que está sin Cristo está bajo la ira de Dios. El pecado debe ser pagado, tiene que ser pagado. Y solo Jesús es la ofrenda aceptable a Dios por ello. Ahora, la buena noticia del Evangelio es que aunque hemos roto la ley de Dios y no podemos pagar nada por nosotros mismos, a través de la fe en Cristo se recibe el perdón de los pecados y puede ser adoptado a la familia del Señor. Esto es muy significativo porque en Cristo somos una sola familia que comienza aquí en la tierra y continúa en el cielo. Entonces, si tú no estás en el Señor, esta es la verdad del Evangelio, que no puedes pagar la deuda. Pero aquí estamos viendo que el Señor envió a Jesucristo a la cruz, el sustituto. Te correspondía a ti o me correspondía a mí. Luego en el versículo 52, la profecía de la que habla Caifás se extiende aún más allá de simplemente la expiación sustitutiva, porque habla de la unidad del judío y del gentil en Cristo. Dice, no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. La muerte de Jesús fue necesaria para rasgar el velo del templo y extender la salvación para que esté disponible por fe para también a los gentiles. La expiación sustitutiva de Jesús hizo posible que los no judíos, es decir, nosotros, podamos beneficiarnos de la salvación que está disponible para todo aquel que cree. Luego habla de los hijos esparcidos. Se refieren a las naciones gentiles que serán unidas en el nuevo templo. ¿Quién es el nuevo templo, hermanos? Jesucristo. ¿En cuál templo adoramos nosotros? En Cristo. Él es el nuevo templo. Se lo en el versículo 53. El sumo sacerdote y los fariseos ya habían hecho su plan de que le iban a dar fin a Jesús. Lo dice claramente aquí. Dice así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Ya eso estaba estipulado. Antes de que fuera a Poncio Pilato, aquí está. Ya estaba decidido. Aún así, en el verso 54 leemos que Jesús no andaba públicamente aún. Recordemos que el ministerio público de él no ha terminado, el ministerio privado no ha comenzado, o sea, él todavía no ha acabado, o sea, él tiene que mantenerse un poquito en su espacio, digamos, no escondido, pero retirado del pueblo porque su tiempo él sabe que no es aún. Luego en el 55 al 57, hermanos, vemos la mención de la Pascua y la purificación, y dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y que muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando allí en el templo se decían unos a otros, ¿qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. La Pascua está cerca, nos está diciendo el apóstol. Y es relevante, lo relevante de ello es que esta será la última Pascua de Jesús. Ya él está camino a la cruz. Y él se convertirá en el sacrificio pascual. ¿Pueden ver qué tan preciso ha sido Dios con la resurrección de Lázaro? Todo ha sido properly timed, ha sido todo puesto en su propio tiempo y lugar para que su voluntad se haga. En paréntesis, no deberíamos de entender de que Dios hace todo con un propósito y tiene un orden, y que muchas veces nuestras oraciones y nuestra prisa no tienen nada que ver con la intención del Señor y su plan divino, hermanos. No quiere decir que dejamos de orar.
pero que dice que tenemos que esperar con más paciencia. End quote. El tiempo fue perfecto, la resurrección fue ese momento exacto para que Jesús mostrara su divinidad y eso lo llevara delante del Sanedrín para que el gran sacerdote, el sumo sacerdote dijera, no, espérate, que a este hay que darle machete, porque si todo el mundo cree, nos vamos a ver en problemas, se nos va a acabar el guiso, nos van a quitar nuestra reputación y nos van a quitar el templo y eso no nos va a quitar nadie. Ustedes saben lo grande que es para el pueblo judío en esos tiempos la representación del templo, no quiero que me lo quiten. La profecía de Caifás habla de lo que Jesús está haciendo por los pecadores, ¿no? Expiar sus pecados y hacerlos un pueblo para Él bajo un solo estandarte, sí mismo. Iglesia, eso no es lo que está haciendo Jesucristo, el sumo sacerdote de la iglesia. No solamente Él dio su vida en un madero, pero Él es el sumo sacerdote que ofreció su propia vida, hermanos. Y en Él nos reunimos, y a Él es que venimos. Él nos ha purificado y eso que hablamos hoy en la membresía, la unidad de la iglesia y la membresía comienza en la salvación. Porque si no estamos unidos en Cristo no podemos tener membresía en la iglesia local. Ahora vemos que los judíos se iban a purificar, se dice que como ellos estaban viviendo alrededor de los gentiles, tenían que estarse purificando, tenían que lavarse con agua y hacer los diferentes ritos de purificación antes de entrar al templo en el tiempo de la Pascua. Entonces, la purificación es una de las cosas que la muerte de Jesús en la cruz hizo por nosotros porque nos purificó de los pecados. Antes en el Antiguo Testamento la gente necesitaba lavarse y lavar todo. Yo hice funciones judías ortodoxas en el pasado y había que echar agua caliente, quemar las mesas, no había que hacer de todo. El rabino venía y purificaba la cocina completa. Poco faltaba que nos pusieran a nosotros en agua hirviendo. Ellos pensaban que el agua iba a limpiar. Y yo con 23 años decía, este señor está loco. Pero ellos creían en la purificación y yo lo vi. Ahora, en el lado de entender lo que dice la palabra, da pena. Porque el que purifica no es un acto, el que purifica es Cristo por su obra en la cruz y es recibido por la fe. Gracias a Dios que estos ritos se han quedado atrás. La purificación de los pecadores está solamente ¿en quién? En Cristo. Él es nuestra purificación. En Él somos santificados paulatinamente por medio de la palabra de Dios. Queridos hermanos, ante Cristo éramos trapos de inmundicia y no podíamos acercarnos a la presencia de Dios en esa manera. Por eso Él tuvo que venir, expiación sustitutiva, y su justicia cayó sobre nosotros para que cuando Dios mira, por decirlo así, se asoma por la ventana del cielo y dice, ok, Cristo está con Juan, Cristo está con fulano, Cristo está con mengano. Ok, porque si nos ve solo, tiene que ser en Cristo. Por eso es que nadie puede acercarse a Dios sucio con sus pecados. Tú puedes trabajar lo más duro que tú quieras, servir a los pobres, servir a las abuelitas. Hombre, puedes darle comida a todas las personas que desees, pero si tu vida no está segura en Jesús y tus pecados no han sido limpiados por Él, lamento decir que el cielo no será una realidad para todos aquellos que no están en Cristo. La iglesia, nuestra purificación es un proceso constante. Oramos, hablamos con el Señor, confesamos nuestros pecados, leemos su palabra y es un ciclo. Seguimos, Él nos va santificando, seguimos confesando, Él nos sigue santificando con su palabra, seguimos confesando. Sacamos lo sucio y Él reemplaza con lo santo. La pregunta que nos resta por hacernos hoy es, ¿cómo yo aplico todo esto a mi vida? El mensaje de hoy, hermanos, es un llamado a solidificar nuestro caminar con Jesús y recordar que la salvación que tenemos fue comprada con un alto precio, la vida de Jesús. Él fue a la cruz en tu lugar y en mi lugar. Y el dolor de la muerte por los pecados tuyos y míos cayó sobre Él. Piensa el pecado que aún lo piensas cuando le hiciste y you shake your head. Tú mueves la cabeza y no puedo creerlo. Eso fue sobre Él si estás en Cristo. Así como Jesús resucitó a Lázaro de la muerte, Él también ofrece vida a todos los que creen en Él. Y es por eso, iglesia, que la membresía de esta iglesia se centra alrededor de Cristo y su sacrificio. Entonces, te pido que
evalúes tu corazón hoy. Mira a ver dónde estás y asegúrate de continuar siguiendo a Cristo. Si tu vida está vacía, llena de rencor o tristeza, cambia de actitud. Mira la cruz y recuerda que Jesús llevó sobre él todo el pecado que tú cometiste. No olvides que Jesús dio su vida cuando debías haber sido o tú o yo en esa cruz. Es por eso, hermanos, que hoy allá tengo unas index cards. Y quiero que hagamos algo. El único lugar donde alguien puede ser purificado es a través de la fe en Cristo. Y yo sé que todos tenemos personas que conocemos que deseamos que el Señor los pueda salvar. Quiero que pues ya pueden ir en el momento ahora al final del servicio y cojas 2 tarjetas y pongas nombres de las personas que tú deseas que ellos, the Lord save them, que el Señor los salve. Y la otra tarjeta, la misma, la llenas doble para que tú ores por esas almas. Y pon alguna persona, aunque sea un nombre que esté aquí local, y pídele al Señor, Señor, ayúdame a traer a fulanito, fulanita de tal, para que escuche el evangelio y tú seas el salvador de su vida. Yo no estoy buscando miembros para renovación, estoy buscando almas que reconozcan a Cristo y reconozcan su pecado para que vivan para Él. Amén. Así que ahí están las tarjetas, están los lapiceros. Háganlo. Ponen uno, allí están las tachuelas, lo pones con la tachuela a la cruz y el otro te la llevas. Pero oremos por esas personas porque necesitamos que más personas puedan venir a la vida en Cristo Jesús. Entonces, alguien que no está siguiendo a Cristo, mira, la mejor forma que tú puedas aplicar esto a tu vida hoy es confiar en Jesús para el perdón de tus pecados. Simple. ¿Cómo se confía? Confiando. Entonces, hoy vimos como el apóstol Juan, mediante la resurrección de Lázaro, nos guió desde la resurrección de Lázaro, la cual recibió de parte de Jesús, hasta la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz. Nos llevó el paso, cómo va a esto suceder por medio de esta profecía. Como nuestro sumo sacerdote, Jesús ofreció el mayor sacrificio en el altar de la cruz por los pecadores, su propia vida. Hermano, la resurrección de Lázaro debe servir como memorial para todos los creyentes, recordándonos que nuestra muerte espiritual fue resucitada por el Señor Jesucristo en el Calvario a través de la fe. Compartamos esta fe, hermanos. Vivamos con los ojos puestos en la cruz y démosle gracias a Dios que si estás en Cristo es por su gracia solamente.